¿Sí? ¿Por qué? Vida nueva, sus cuerpos liberados del olor. Y gloria al Señor que el cuerpo es como el Papa Juan Pablo cuando hizo su exhortación sobre el sufrimiento, ¿no? Y hablaba como si fuera un comulgar con el olor. Porque si uno no ha experimentado un sufrimiento en la vida, ¿cómo puede ayudar a otros, verdad? Mi hijo es alcohólico, drogadicto, y por mucho tiempo en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pasando los pasos de recuperación, pero el paso 12 es esto. Después de haber pasado tanto dolor y los inventarios de la vida, y aceptar su cruz y comenzar a convivir con otros que comiencen a subir esta escalera para ser liberados en sus cuerpos. ¿Quiénes son los mayores evangelizadores de entre los alcohólicos? Los mismos alcohólicos, ¿verdad? En medio de su dolor comienza a darse cuenta del valor de la vida. Están comenzando dándose cuenta que por ese sufrir, el Papa Juan Pablo dijo, mira, sufrimos por la crucifixión de los babies abortados. Y claro, con esas campañas de pro-life y todo lo que estamos haciendo para preservar la vida, pero él también habla a nosotros de cómo nos abortamos con la lengua larga, con los remordimientos, con los que tratan de controlar la vida del otro. Y muchos bebecitos nuevos en la fe que comienzan a levantarse y otros ahí para condenarlos y juzgarlos. El aborto así de este bebecito en la familia del Señor. Sufrimos la consecuencia del humanismo, tratando de hacer becerros de oro como si fuéramos este Dios, el uno Dios que puede salvarnos, y tomamos sobre nosotros muchas veces la idea de que podríamos construir a solas. El Papa habla también del sufrimiento, de la tentación, de la violencia. Hemos hablado mucho aquí sobre la sanación de las memorias por el abuso en nuestro hogar, verbal, físico, sexual, así hasta nosotros sufrimos estos ataques. Sufrimos las sombras de duda y sombras de confusión hoy. Sufrimos todo esto, pero el Papa en su exhortación sigue diciendo, nosotros nos preguntamos, ¿por qué nosotros? ¿Por qué? Primeramente tenemos que contestar, sufrimos por la consecuencia del pecado, ¿sí o no? Prácticamente todos nosotros estamos viviendo una clase de sufrimiento u otro por el pecado que hemos cometido quizás, o por nuestros antepasados que han pasado a nosotros generación en generación. El pago del pecado es ¿qué? La palabra del Señor dice, el pago del pecado es muerte. Y por eso sufrimos, generación en generación. Pero el Papa nos acuerda también, sufrimos por la prueba de fe. Eso sí me gusta. Mateo 26. Jesús le dijo, cuando él estaba hablando a Pedro, cuando él fue tentado así en ese momento, a lanzar así en defensa, guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada morirán. ¿No saben que yo podría rogarle a mi Padre y Él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumpliría la escritura que dicen que debe suceder eso? Cuando estamos en prueba, ¿qué hacemos? Muchas veces tratamos de defendernos, ¿sí? Tratamos de probar que sí tenemos la razón. Pero la prueba de la fe
que para consecuencia quizás de algo que no merecíamos. Dice 1 de Pedro 1:7, la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probado por medio de un fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. Y de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá la aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Palabra de Dios. Yo les veo sus caras y parece como está el Señor construyendo en ustedes puro oro. Si fuera aquí en México en este momento, ustedes escucharon esta mañana en el noticiero en las fronteras de Juárez cómo mataron a esos políticos y están tratando de escapar sus familias en frente de narcotraficantes y todo lo demás. La prueba de México en este momento. ¿Por qué? El diablo es furioso de nosotros. El diablo viene a acabar con la fe de México, hacernos asustar. Pero tienen que entender que cualquier sufrimiento en este momento, en la mano del Señor, está purificando a este pueblo en tal forma que está haciéndoles más valiosos que el mismo oro por el fuego. Un aplauso al Señor. Que Dios nos ayude. El Señor mismo tomó sobre Él mismo las debilidades del pueblo de Dios y cargó con Él, con nuestras enfermedades, consecuencias del pecado. Y tenemos que darnos cuenta hoy. Y en la misma misa, todos los días, el Señor en la ofrenda gloriosa toma nuestros pecados, infidelidades, todo lo que podría ser supremo sufrimiento y lo levanta al Padre. Y el Padre lo toma en sus manos y lo vuelve a Jesús. Y Jesús nos toma en sus brazos y nos bendice. Y con esta bendición nos parte. Y en este partir nos reparte. Y en este sufrimiento del partido el corazón está haciendo algo mayor con nosotros. Igual como yo pensé de curarme cuando mi esposo, el único que yo amaba, el papá de Kimberly, nos dejó después de 20 años de matrimonio. Cuando en este corazón roto él salió y ustedes conocen la historia quizás por mi libro Te llegará gozo en la mañana. Tuvo este gran crítico ataque de Satanás que venía a romper el destino de esta familia Kramer. Y él, imagínense, se casó con una monjita, se fue, diciendo no se preocupe, yo soy San Francisco y ella es Santa Clara. Hello. Pero en ese momento no era tanto el reír. Era ese momento de sumo dolor, en tanto que cuando llegué con el pueblo de Los Ángeles, que se estaba levantando en aquel tiempo, bendito día que había llegado el padre Navarro, el hermano de Armando Navarro, que estaba pendiente con nosotros de saber que no había destruido la familia Kramer. Aleluya. Algo que había plantado en nuestro corazón. Aquí cuando hicimos con el padre Navarro la base de nuestra fe, solo Jesús salva. Y en esto comenzar en esta iniciación de la vida, saber que Dios nos ama, Dios perdona del pecado, Dios perdona la injusticia de los que más nos han ofendido, Dios nos llena del Espíritu Santo, Dios nos da la fortaleza del Espíritu para sobrepasar el dolor. Y recuerdo ese día cuando el padre Navarro estuvo con nosotros atrás de la cortina de Los Ángeles.
Y la gente venía cantando, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor.